a nuestra moneda. No, son unos genios, la verdad, con la economía argentina están haciendo maravillas. Diego Giacomini está en línea. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Mañana de sábado, lluviosa, qué mejor que estar charlando con estos temas. Tratar de entenderlo, Diego. Por eso te voy a pedir, como siempre lo solés hacer, bajar al entendimiento de todos esto que está ocurriendo. Nos llenamos de pesos y me rinde cada vez menos. ¿De eso se trata? Bueno, mirá, vos diste la clave. El tipo de cambio es un precio entre dos monedas. A ver, 219, ¿qué es? Necesito 219 unidades de peso para comprar una unidad de dólar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que te muestra que es un problema monetario 100%, porque es el precio entre dos monedas. Entonces, para entender qué pasa con ese tipo de cambio, hay que entender qué pasa con esas dos monedas. Y en realidad diste en la clave. Hay que ver qué pasa con el peso. El problema es el peso. Porque si yo miro el dólar, no es que el dólar sube contra todo en el planeta Tierra. No, lo que está pasando es que solamente el peso cae contra el dólar, así como cae contra las bananas, el tomate, los pantalones, el asado, el vacío, los anteojos, los relojes, lo que se te ocurra. Entonces, el problema es el peso. Y esto es muy interesante visualizarlo, porque ¿quién tiene el monopolio de la emisión de los pesos? El Estado. ¿Y para qué emite pesos? Para financiar el gasto del sector público, entre ellos el gasto de los políticos, porque el gasto del sector público lo decide la política. Sí. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el problema del tipo de cambio, que es el problema del peso, es un problema exclusivamente nuestro. ¿Qué quiero decir? Que esto no lo va a arreglar un acuerdo con el FMI, ni un acuerdo con los marcianos, con Plutón, con Marte o con Venus. La única manera de arreglar esto es que el Estado necesite menos pesos. O sea, que gasten menos, necesitan menos pesos. Claro. Dejemos de hacer lo que venimos haciendo hace 18 años. Sí. Cuando vos mirás la tendencia de la inflación desde el 2003 para acá, la tendencia es permanente y sistemáticamente alcista. Y cuando un año baja, se agacha la inflación, en realidad se agacha para después tomar un salto mayor. Y el tipo de cambio también sucede exactamente lo mismo. Entonces, vos me preguntás, mirá, ¿hay acuerdo con el FMI? Sí. Imagínate, asumamos por un momento el escenario positivo que hay, porque en realidad las dos partes tienen incentivos a firmar un papel, aunque todo el mundo sepa que ese papel no va a ser cumplido. ¿Ok? Es mejor un papel que se sepa que está firmado y que es mentiroso a estar en un limbo. Ahora bien, lo que Argentina emitió en los últimos 2 años no terminó de hacer efecto. Lo que acaba de emitir no empezó a hacer efecto. O sea, esa es la emisión por inflación por emisión que vamos a sufrir en los próximos meses. Se viene eso. Tanto el tipo de cambio Sí. como la inflación son dos fenómenos monetarios. Sí. ¿Ok? Bueno. Porque el tipo de cambio es el precio del peso contra el dólar y la inflación no es otra cosa que la variación del poder adquisitivo del peso contra todos los bienes y Eso lo servicios. pensás vos, pero no el gobierno. El gobierno dice que son algunos sectores que generan inflación, como por ejemplo la carne, ¿viste? Ellos piensan eso, que no es monetario. Bueno, es interesante lo que decís. ¿Por qué? Porque desde la década del 40 del siglo pasado, que por un lado se le echa la culpa a los empresarios, a los sectores, etc. Y por el otro se le da la maquinita, ¿ok? Desde 1940 del siglo pasado. Y los resultados son siempre los mismos. Cada vez más suba del dólar, cada vez
más inflación. Permitime hacerte una pregunta. Interesante, Diego. porque hubo 10 años, Sí. entre el 91 y el 2001, que se dejó de dar a la maquinita sin sustento detrás. Los empresarios y los sectores siguieron siendo lo mismo y dejó de haber inflación. Colegas tuyos hablan de la velocidad del dinero, o sea, de velocidad de los pesos. O sea, esto significa hay más consumo, pero el peso pasa. Yo te compro, vos le comprás a Pedro, le comprás a... ¿Qué es eso? Contame, ¿es lo que estamos viviendo hoy? Porque Bueno, me queman los pesos, interesante voy y lo que compro. Compra, el otro vendió. Y el otro produce lo que vos vendiste. Bueno, contame un poco ese circuito. Los colegas que hablan de la velocidad de circulación del dinero, Sí. no es que están equivocados, no, para nada, pero no están diciendo lo más importante. La velocidad de circulación del dinero es la inversa de la demanda de pesos. ¿Qué quiero decir? Si aumenta la velocidad de circulación del dinero, Sí. lo que quiere decir es que la demanda de pesos cae. Porque si yo me saco el dinero más rápido, en realidad, lo que estoy queriendo hacer es no tener pesos encima. Y si yo no quiero tener pesos encima, en realidad no los estoy demandando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si aumenta la velocidad de circulación del dinero, está cayendo la demanda de pesos. Entonces, si tenemos más pesos y aumenta la oferta, y del otro lado cae la demanda de pesos, baja el precio. Acabo de explicar. El desequilibrio monetario aumenta. Y si aumenta el desequilibrio monetario, cae el poder adquisitivo del peso. Ahí está. ¿Y qué es que caiga el poder adquisitivo del peso? Es, por un lado, que voy a necesitar más unidades de pesos para comprar dólares. Y por el otro, es que voy a necesitar después más unidades de pesos para comprar remeras, anteojos, relojes, calzoncillo, vacío, tira de asado, fruta y verdura. Bien. Entonces, lo que esto está presagiando es que va a venir una mayor suba del tipo de cambio y va a venir una mayor aceleración de la inflación. Concretamente, si vos me preguntás, en la película del 2022, punta a punta, inclusive en la película del 2022-2023, toda junta, va a haber más suba del dólar que en la película del 2021. Va a haber más suba del dólar y más inflación que en la película del 2020-2021. O sea, no se espera una segunda mitad de este gobierno con más suba del dólar y más inflación en la tendencia, en la película punta a punta, más allá que en el medio puedan controlarla momentáneamente, que en la primer parte del mandato. Aguardemos un segundito, sí, Ale. Diego, una pregunta. En este contexto que contaste, imprimir como están imprimiendo, ¿sí? ¿No es conspirar contra el propio peso? Es seguir destruyendo cada vez más aceleradamente el poder adquisitivo del peso, es comprar a futuro más devaluación y más aceleración. ¿Y por qué lo hacen entonces? Exactamente. El tema es por qué lo hacen. ¿A quién le conviene? O sea, ¿cuál es el negocio? A los ellos. políticos. Ajá. ¿Por qué? A ver. Porque tanto la inflación es un impuesto inflacionario. La devaluación también es un impuesto. Son dos mecanismos para transferir riqueza desde el sector privado hacia el sector público, los burócratas de carne y hueso del Estado. Entonces, es como, a ver, si a los políticos vos le aseguraras que más inflación y más devaluación no los eyecta del poder y aún habiendo más inflación y más devaluación, ganan las elecciones, no tengas duda que cobrarían más inflación y cobrarían más devaluación. Lo que pasa es que el riesgo que corren, y recién ahí se preocupan, es si la inflación y la devaluación los llega a echar del poder. A pesar de todo esto que estamos hablando, hablo con exportadores y están exportando.
Hablo con algún industrial y están con su capacidad instalada en un nivel que para ellos eso es es malo. interesante. Hablas con el comerciante y dice, estoy moviendo. No, para ese industrial no es malo. Tal vez es de plazo corto o de vuelo corto. Pero en el fondo te yo te dicen, cuento, estoy vendiendo. cuando vos mirás A ver. las estadísticas, por ejemplo, de la Cámara, de la CAME, que es la Cámara de Empresas Medianas y Pequeñas, vos te encontrás que hoy en día se está produciendo, voy a poner un ejemplo para la gente. Sí. Por ejemplo, las pymes de la zapatería están produciendo hoy 102 zapatos y hace 3 años producían 105 zapatos. ¿Ok? Sí. Y hace 1 año producían 95 zapatos. Entonces, están contentos contra hace 1 año, están tristes contra hace 3 años. Ahora bien, los 102 zapatos de hoy los producen con 8 máquinas, con el 80% del capital de las máquinas que tienen. Sí. Y hace 3 años producían 105 pares con 6, con el 60% de las máquinas que tienen, que tenían. ¿Qué quiere decir? Que en la película de estos últimos 3 años destruyeron máquinas. Hubo máquinas que se rompieron y que no las arreglaron. Hubo máquinas que no se repusieron. Entonces, la capacidad de producción de zapatos, con este ejemplo, es más baja ahora que antes. Bueno, y si le siguen dando bomba, como el zapatero no va a poder producir más porque las máquinas se rompieron, va a ajustar por precio. Algún día no por cantidad. Quiero hablar con ustedes y voy a traer a 3, 4 economistas. Quiero discutir la economía informal, Diego. Sin la informalidad este país hubiese estallado, ya está mal, pero estaría mucho peor, porque la informalidad está creciendo. No hablo de toma de personal, de la actividad informal. Te compro en negro, vos le comprás a la mercadería también sin factura, sin nada, en la informalidad total. Esa economía informal en crecimiento, ¿quién la contabiliza, Diego? ¿Cómo se contabiliza? Primero, y después te contesto la pregunta. Primero, brindo por la economía informal. ¿Por qué brindo por la economía informal? Porque gambetear al Estado en todo sentido y en todo ámbito es el salvavidas a estribor del Titanic. ¿Qué quiero decir? Si las empresas no eluden, si las empresas no gambetean las regulaciones, los impuestos, etcétera, estarían fundidas. ¿Ok? Mantienen cierta rentabilidad, cierta facturación, cierto poder de producción y mantenimiento, y se pueden mantener por la informalidad. Gambeteando más al Estado. Si no lo gambetearan, estarían fundidas. Ahora, la tasa de desempleo sería mucho más alta. Empresas profesionales, comerciantes pequeños, o sea, una informalidad infernal, pero así todo, estos gobiernos siguen presionando con cada vez más impuestos, que ese es el motivo por el cual pasás a la informalidad. Claro. Bueno, o te vas del país. Es clave e inteligente lo que me acabas de contar. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Vos pensás qué se viene haciendo en Argentina desde el 2002 para acá. Concreto, los que ya pagaban impuestos, se les crean nuevos impuestos, se les suben las alícuotas, se le hace pagar más impuestos y se le aumenta la fiscalización. A los que no pagaban impuestos, se los empieza a hacer pagar impuestos también. Y a su vez, se les sube también la presión tributaria. Lo que se hace es agrandar la base imponible, que no es otra cosa que sacarle riqueza a los privados, que son los que producen y generan empleo de verdad, y se las pasa a los burócratas de carne y hueso que la malgastan. Y la malgastan siempre. Miren, quieren poner de vuelta fútbol para todos. Sí. ¿Ok? Que es un curro y es un negociado. Entonces, ¿qué quiero decir? Argentina, para salir de esta, tiene que hacer
lo opuesto a lo que viene haciendo hace décadas y décadas. O sea, Argentina, y acá el problema somos nosotros, los ciudadanos, porque si los ciudadanos no pretendiéramos un Estado paternalista, si los ciudadanos no pretendiéramos un Estado presente, si los ciudadanos no creyéramos que este sistema puede andar bien, este sistema sería otro. Sería otra cosa. Diego, gracias por tu tiempo. Nosotros avalamos todo lo que pasa. Sí, o gana la mayoría y vos tenés que quedarte ahí quietito hasta las próximas elecciones. ¿Qué va a ser? Gracias, Diego. Buen sábado. Muchas gracias. Un placer y un saludo a todo el equipo. Gracias, muchas gracias. No es fácil esto, chicos.